de los linfocitos T. Estas moléculas CD45 nos van a ayudar de manera específica a activar todas las señales intracitoplasmáticas para que este linfocito T se pueda activar. Como ustedes ven ahí en la imagen, la molécula de color celeste es la molécula CD45. Entonces, ¿esta qué hace? Actúa como una fosfatasa porque va a empezar a fosforilar todas las moléculas de activación de tirosina que están dentro del citoplasma. La CD45 es una molécula transmembrana expresada en todos los leucocitos, incluidos los linfocitos, ¿no? Principalmente estos. Su dominio citoplasmático tiene actividad fosfatasa, es decir, que va a hacer que se fosforilen o tengan una acción fosfatasa sobre las moléculas tirosinquinasas que están en el citoplasma del linfocito T. La CD45 es necesaria para el acoplamiento funcional del TCR y sus proteinquinasas como FIN, LCK, que habíamos visto ya en la activación de los linfocitos T. Entonces, ¿cuál es la importancia de la fosfatasa CD45 o la molécula CD45? Que inicia la activación del linfocito T, ¿no? Actúa como una fosfatasa, ¿ya? En el mecanismo de activación. Hay otras moléculas coestimuladoras que también ayudan a que se complete la activación de un linfocito T, pero ayudan de manera importante a que un linfocito B se pueda activar, pueda cambiar de fenotipo y producir los diferentes anticuerpos y también pueda diferenciarse en linfocitos B determinados, ¿ya? Y esta molécula es la molécula CD40 con su ligando, que es el CD40E. ¿Cuál es la molécula que se expresa en un linfocito T? ¿Se acuerdan que cuando habíamos dicho que un linfocito T completa la activación, puede expresar en su superficie las moléculas CD40L? Entonces, expresa el ligando del linfocito T, ya la molécula coestimuladora CD40L. ¿Para qué sirve la molécula CD40L? Para que se una a la CD40. Esta molécula CD40 la expresan todas las células profesionales presentadoras de antígenos. En este caso vemos un linfocito B que expresa la molécula CD40. ¿Qué acción tiene un linfocito T activado sobre un linfocito B? Si ustedes se fijan acá, el linfocito T activado sobre el linfocito B puede ayudar a que ese linfocito B se diferencien células de memoria, células plasmáticas que generen los diferentes tipos de anticuerpos. ¿Ya? Esa es la importancia de esta molécula CD40L. Entonces, las moléculas accesorias de los TCR son imprescindibles para que se genere la activación del linfocito T. La molécula CD28 al interaccionar con la CD80 y CD86 proporciona la señal coestimuladora o también denominada segunda señal de activación. La molécula CD152 es un receptor antagónico de la CD28. ¿Cuál es la molécula CD152? CTLA4. ¿Ya la notas, por favor? CD45 inicia la activación de las tirosinquinasas necesarias para la fosforilación de los dominios ITAM del receptor al linfocito T, ya hemos dicho. La molécula ICOS homóloga a la CD28, la molécula CD45 tiene una actividad fosfatasa y la CD40 promueve la diferenciación del linfocito T y la activación de linfocitos B para la producción de los diferentes tipos de anticuerpos. Ya no se olviden de estas moléculas accesorias. ¿Quién quiere participar? ¿Quién me dice a qué se le conoce como primera señal de activación? ¿Sí? Muy bien. Segunda señal de activación, sí. Las moléculas coestimuladoras. Moléculas coestimuladoras. ¿Ya? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice dos moléculas coestimuladoras? CD40 con su ligando, otra molécula aparte del ligando. Ya está bien, ya no, ¿qué más?
y CD245. Son las cosas. Ya, más estas son moléculas accesorias del sector terciario. Está bien, pero tiene participación. Ya, ¿a qué se conoce como tercera señal de activación? Levanten la mano. Citoquinas. Muy bien. ¿Cuál es la molécula o la citoquina que ayuda a que un linfocito T permanezca activo? Sí. Muy bien. ¿A qué se conoce como complejo TCR? Complejo TCR. ¿A qué se conoce como complejo TCR? ¿Nadie? Doctora, ¿Y qué más? No te escucharon. Muy bien. doctora, Ya sabemos cómo se activan los linfocitos T y hemos visto las moléculas accesorias, las moléculas coestimulantes. Ahora vamos a ver cuáles son los mecanismos de diferenciación de las subpoblaciones de linfocitos T y vamos a ver cada una de las funciones de estas subpoblaciones. Habíamos dicho, ¿no?, que para mantener un linfocito T activo necesitamos de la ayuda de la interleucina 2. ¿Cómo actúa la interleucina 2? Ayuda activando mecanismos de supervivencia celular, estimulando mecanismos de proliferación celular y la diferenciación para que se generen las diferentes subpoblaciones de linfocitos T. ¿Ya? ¿Y cómo activa mecanismos de supervivencia? Estimula la síntesis de moléculas antiapoptóticas. Y dentro de esta clasificación de las moléculas antiapoptóticas está la molécula BCL2 y la molécula BCLXL. ¿Ya? Estas moléculas antiapoptóticas pueden ayudar, por una parte, a sintetizar gran cantidad de interleucina 4. La interleucina 4 ayuda a activar el interferón gamma. El interferón gamma sigue estimulando la producción de moléculas antiapoptóticas, ¿no? Todo para que el linfocito permanezca o tenga mecanismos de supervivencia adecuados, active por ende mecanismos de proliferación y diferenciación de linfocitos T. Entonces, ya tenemos un linfocito T activado. Un linfocito T activado ya se conoce como un linfocito T efector. Sabes reconocer de manera específica a un agente patógeno y ya tiene mecanismos específicos que van a ayudar a destruir a este microorganismo. Pero un solo linfocito T activado no va a poder cumplir esa función de defensa de manera efectiva. Para esto necesitamos que empiece a proliferar, ¿no es cierto? Empiecen a crear clones de linfocitos T en gran cantidad. Y estos, pues, son los encargados de la defensa inmunitaria de tipo adaptativo. Entonces, empieza el proceso o el mecanismo de proliferación. De forma paralela a esta, estos linfocitos tienen que diferenciarse en diferentes subpoblaciones. Para que un linfocito T se pueda diferenciar, ¿qué es lo que necesita? Mecanismos de inducción, es decir, condiciones o estímulos que ayuden a que un linfocito T se diferencie en las diferentes subpoblaciones linfocitarias. ¿Cuáles son estas condiciones? Vamos a anotar tres importantes. ¿Ya? La síntesis de citoquinas por las células presentadoras de antígenos. Las células presentadoras de antígenos, como ustedes ya saben, habíamos dicho, ¿no?, activan la tercera señal de activación mediante la síntesis de citoquinas. Depende de cada una de estas citoquinas que un linfocito T se pueda diferenciar, bueno, que es para el tipo 1, que es para el tipo 2, 17, 9, follicular y demás. Segunda condición, depende de las características del antígeno, o sea, o del agente extraño. Depende de las características del agente extraño. Pueden ser agentes patógenos
intracelulares o pueden ser agentes patógenos extracelulares. Y la composición estructural de este antígeno. Y la activación de los factores de transcripción nuclear. Vamos a ver en un momento más que hay factores de transcripción nuclear que se activan de manera específica para hacer que un linfocito T se pueda diferenciar. Y todos estos tienen que tener un compromiso estable, es decir, que tienen que activarse de tal manera que haga posible la diferenciación de un linfocito T específico y así como la amplificación, ¿no?, de esta respuesta. Aquí ustedes ven gran cantidad de agentes extraños, ¿no? Pueden ser parásitos, pueden ser virus, pueden ser bacterias, hongos, pueden ser incluso agentes que en determinadas circunstancias pueden activar la respuesta inmunitaria como alergenos, ¿no? Pero solamente esto en personas que tengan predisposición genética. Acá tienen la clasificación de las subpoblaciones de los linfocitos T. Los linfocitos T se activan, ya habíamos dicho, gracias a la presentación antigénica. Si ustedes ven acá en la región, en la parte superior de estas subpoblaciones de linfocitos T, hay diferentes citoquinas que pueden contribuir a que se diferencien en un determinado linfocito T. Habíamos dicho, ¿no?, una condición importante. Entonces, los linfocitos T helper de tipo 1, si ustedes se fijan, ¿qué interleucinas hace que se active y se puedan diferenciar el T helper de tipo 1? Interleucina 12, interleucina 18, interferón, interferón de tipo 1, ya sea alfa o beta. Si ustedes se fijan, estas tres interleucinas son producidas mayormente por las células presentadoras de antígenos o células fagocíticas. ¿Cuáles son las células fagocíticas por excelencia? Sí, de materia. ¿Ya? ¿Qué más? Los macrófagos. ¿Ya? Células fagocíticas por excelencia. Bueno, para la presentación antigénica esos dos son importantes, se pueden anotar, ¿no? Pero además estaban los neutrófilos, como células fagocíticas por excelencia, ¿no? Pero las que realizan la presentación antigénica son las células dendríticas y macrófagos. Entonces, células dendríticas y macrófagos son las células que producen gran cantidad de interleucina 12, 18, el interferón de tipo 1, alfa, beta. Entonces, ¿qué hace este estímulo de las citoquinas y el antígeno determinado? Pueden hacer que se diferencie el linfocito T helper de tipo 1, pero para eso tienen que mandar señales intracitoplasmáticas que lleguen al núcleo, ¿no? Entonces necesitamos los factores de transcripción nuclear para que se diferencien cada una de las subpoblaciones, ¿no? Entonces son las moléculas que están representadas de color celeste. Por ejemplo, T helper de tipo 1, uno de los factores de transcripción nuclear es el factor TP. Muy importante para que el linfocito T se pueda diferenciar en T helper de tipo 1. ¿Qué hacen? Aquí ven los linfocitos T, todos los que tienen el receptor CD4. Los que tienen el receptor CD4 les había dicho que son T helper o linfocitos T ayudadores. ¿Por qué? Son las células que producen gran cantidad de citoquinas, ¿no? La mayor cantidad de citoquinas que nos ayudan a activar una mejor respuesta inmunitaria adaptativa. Entonces, todas estas, ¿cuáles son las funciones? Producir o sintetizar citoquinas en gran cantidad. T helper de tipo 1, por ejemplo, sintetizan gran cantidad de interferón gamma, factor de necrosis tumoral, interleucina de tipo 2, ¿no? Y así cada una de estas subpoblaciones. Ustedes se van a tener que aprender cada una de las citoquinas que activan al linfocito T y cuáles son las citoquinas que producen las subpoblaciones de linfocitos T. ¿Bien? Entonces, eso va a entrar como pregunta de examen, por si acaso. ¿Bien? Entonces, sí o sí tienen que aprender estas citoquinas en cada una de estas subpoblaciones. Vamos a empezar con los T helper de tipo 1. Habíamos dicho
las condiciones, ¿no? Acá, células dendríticas y macrófagos, ¿no? Estas sintetizan interleucina 12, interferón alfa beta, esto es alfa o beta, lo van a corregir, alfa beta o de tipo 1, y la interleucina 18. Entonces, están implicadas las células fagocíticas. Las células fagocíticas, cuando detectan algún agente patógeno de preferencia, les había dicho, ¿no? Características del antígeno del agente patógeno. Mayormente los agentes patógenos intracelulares son los que ayudan en la diferenciación hacia la línea de Helper de tipo 1. ¿Ya? Entonces, agentes patógenos intracelulares, células fagocíticas y la producción de estas citoquinas, interleucina 12, 18, interferón, hace que un linfocito T Helper se pueda diferenciar, ¿no? ¿Y qué hace un linfocito o la interleucina 18? Hace que se estimule hace que se estimule la producción de más interleucina 12, ¿no? Para estimular a que se diferencie en una subpoblación de linfocitos. La coordinación. Entonces, nuevamente acá la imagen, ¿no? Linfocito T Helper de tipo 1, agentes patógenos intracelulares tenemos, ¿no? El estímulo, los linfocitos T les había dicho, ¿no? Que necesitan la interleucina 2 para completar la activación. Los linfocitos T Helper tienen también receptores para estas citoquinas, ¿no? Para que las puedan activar. Interleucina 2, interleucina 18, interferón alfa, ¿no? Y también el interferón gamma ayuda a la activación de los factores de transcripción nuclear, ¿no? El TB, por ejemplo, es el regulador maestro, pero también están otras como el STAT1 y el STAT de tipo 4. Cuando se activa un T Helper de tipo 1, ¿qué citoquinas puede sintetizar? Habíamos dicho el interferón gamma, factor de necrosis tumoral, la interleucina de tipo 2. ¿Ya? Entonces, si sintetiza interferón gamma, puede estimular mediante esta citoquina que un linfocito B se pueda activar, pero diferenciarse en células plasmáticas que generen anticuerpos de tipo IgG. También el interferón gamma hace que el macrófago pueda sintetizar más cantidad de moléculas bactericidas, moléculas antimicrobianas, para mejorar la respuesta inmunitaria de tipo celular. Y aquí nuevamente tenemos el factor maestro de transcripción nuclear que les había dicho, el factor TB. Si es que se sintetiza interferón gamma, este ayuda a sintetizar el STAT1, que es otro factor de transcripción nuclear que activa el factor TB, ¿no? Entonces significa que hay un mecanismo de retroalimentación positiva para que constantemente se diferencien en linfocitos T Helper de tipo 1, ¿ya? Entonces son mecanismos de amplificación. Entonces, ¿qué citoquinas produce el T Helper de tipo 1? Interferón gamma. ¿Para qué sirve el interferón gamma? Mejorar la respuesta de las células fagocíticas, principalmente de los macrófagos. Ya mejora la acción bactericida o la acción contra agentes patógenos, principalmente intracelulares. Factor de necrosis tumoral también habíamos dicho, ¿no? Que puede sintetizar. ¿Para qué nos ayuda el factor de necrosis tumoral? Para mejorar la respuesta proinflamatoria. Ya activa la respuesta proinflamatoria. Pasamos con la subpoblación del linfocito T Helper de tipo 2. El T Helper de tipo 2 es muy importante porque ayuda en la respuesta frente a agentes patógenos parasitarios, mayormente relacionado a la respuesta inmunitaria frente a alimentos,
procesos alérgicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué células pueden estimular la activación y la diferenciación del linfocito T helper de tipo 2? El que los mastocitos se activen, el que los basófilos y eosinófilos se activen. Cuando se activan estas células, que se conocen como células inflamatorias por excelencia, van a producir principalmente la interleucina 4. ¿Ya? Esta interleucina 4, ¿para qué sirve? Para hacer que un linfocito T helper de tipo 2 se pueda diferenciar. ¿Qué otra condición importante? ¿Qué tipo de agentes patógenos? Parásitos, helmintos, principalmente, y alergenos. Ya esto estimula que se diferencie un linfocito T helper de tipo 2. Entonces, eosinófilos pueden también producir gran cantidad de citoquinas, ¿no? La interleucina 4, 11, 25 y 33, que también estimulan a que se diferencie el T helper de tipo 2. ¿Ya? Estos son principalmente agentes patógenos extracelulares. ¿Ya? Los helmintos obviamente no son extracelulares y eso hace que se diferencie de un T helper de tipo 2. Entonces, la interleucina 4 se activa, hace que se generen factores de transcripción nuclear como el STAT6 más el receptor TCR, activan un factor muy importante que es el GATA3. Ese es el regulador maestro para que se diferencie un linfocito T helper de tipo 2. Ahora, ¿qué es lo que tienen que aprender del linfocito T helper de tipo 2? Hasta acá, principalmente solamente hemos visto que la interleucina 4 activa o hace que se diferencie un linfocito T helper de tipo 2. Ahora, ¿qué es lo que un linfocito T helper 2 va a sintetizar en gran cantidad? ¿Qué citoquinas y para qué sirven estas citoquinas? El T helper de tipo 2 sintetiza gran cantidad de interleucina 4. ¿Para qué sirve la interleucina 4? Para activar un linfocito B y este se diferencie en células plasmáticas que generen gran cantidad de anticuerpos de tipo IgE. ¿Ya? Anticuerpos de tipo IgE. Entonces, la inmunoglobulina IgE activa las células del sistema inmuninato como basófilos, mastocitos e induce la degranulación y liberación de histamina, heparina, proteasas, ceromoninas, citoquinas y quimioquinas que tienen estos basófilos y los mastocitos en la membrana citoplasmática. Interleuquina 4. Ya, sí, tienen gránulos que tienen todo este arsenal proinflamatorio que ya hemos mencionado, ¿no? Pero para que la inmunoglobulina E actúe, necesitan estas células tener receptores para inmunoglobulina E. ¿Ya? Entonces, sí o sí tienen receptores para inmunoglobulina E. ¿Qué acciones más hace que se activen? Contracción del músculo liso, aumento de la permeabilidad vascular y reclutamiento de células inflamatorias. En procesos alérgicos, cuando se activa un mastocito, por ejemplo, ¿no? Cuando un anticuerpo de tipo IgE se une a un alergeno, inmediatamente se activa una respuesta inmunitaria de tipo adaptativa. ¿Pueden guardar silencio, por favor? Gracias. ¿Alguien ha tenido alguna vez alguna reacción alérgica a algo? ¿Sí? ¿En cuánto tiempo se inicia la respuesta alérgica? Si ya saben a qué tienen alergia. Minutos, pocos minutos. Entonces, segundos puede iniciar la respuesta alérgica y esto es gracias a que se activan estos receptores para inmunoglobulina E, ¿no? Que ya son específicos para ese alergeno, ¿no? ¿Y qué linfocito T helper se activa en respuestas alérgicas? T helper de tipo 2, ¿ya? La respuesta frente a el virus. Los T helper de tipo 2 migran al pulmón y tejido intestinal, reclutan eosinófilos y mastocitos.
Si un linfocito T helper de tipo 2 se activa, ¿cómo creen ustedes que se reclutan eosinófilos y mastocitos? Además de la interleucina 4 que sintetizan, también sintetizan interleucina 5. ¿Para qué sirve la interleucina 5? En inmuno 1 ya habíamos visto. ¿Alguien se acuerda? Para activar eosinófilos. Interleucina 5 activa eosinófilos. ¿Qué interleucina activa los mastocitos? 4. Ya 4, pero más la interleucina 9. ¿Ya? Entonces, el T helper de tipo 2 para promover la activación de más eosinófilos, más mastocitos, tienen que sintetizar interleucina 5 en gran cantidad de interleucina 9. Entonces, si hace que se sinteticen en gran cantidad, van a generar eosinofilia tisular e hiperplasia de mastocitos. Esa es una característica importante, ¿no? Una respuesta mediada por linfocitos T helper de tipo 2. Al actuar en células epiteliales y músculo liso por medio de interleucina 4 e interleucina 13, inducen la producción de moco, incremento de las respuestas a las vías aéreas e hipersensibilidad. ¿Cómo activa mayor producción de moco? Y esto también ayuda a que aumente el peristaltismo intestinal o de las vías respiratorias mediante la interleucina 4 y la interleucina 13. ¿Ya? ¿Qué pasa si es que tenemos algún herminto a nivel intestinal, un ascaris lubricoides? Es grande como para que un macrófago lo pueda fagocitar, ¿no? Hay otro mecanismo de respuesta mediada por el T helper de tipo 2 que hace, mediante la interleucina 4 y 13, hace que se estimule el tránsito intestinal, haya mayor secreción de moco para que se trate de expulsar al parásito hacia afuera, ¿no? Es otro mecanismo de defensa. Entonces, linfocitos T helper de tipo 2 activan, ayudan a activar qué tipo de inmunoglobulina. ¿Quién quiere? Ya, ¿quién quiere levantar la mano? Inmunoglobulina E. Ya. ¿Qué interleucina ayuda a activar eosinófilos? ¿Sí? ¿Atrás? Sí. Interleucina 5. Y 4. ¿Mastocitos? 9. Interleucina 4. ¿Me vas anotando, por favor? ¿Ya? ¿Qué tipo de qué interleucinas promueven la hipersecreción de moco y aumento de la peristaltismo intestinal? La 4 y la 4 y la 3. Ok, entonces esto ya hemos visto, ¿no? Anticuerpos de tipo IG, interleucina 4, interleucina 5, eosinófilos, interleucina 13, mayor aumento de secreción de moco, ¿no? O mejora la barrera a nivel de la mucosa intestinal. Y también la interleucina o la linfocito T helper de tipo 2 promueve el estímulo para que los macrófagos antiinflamatorios ejerzan una función de regulación. Hay macrófagos inflamatorios, pero hay otro tipo de macrófagos, como ustedes recordarán, que se encargan de la separación tisular, separación de tejidos. A esos son los que van a activar, ¿ya? A esos están mencionados acá como macrófagos antiinflamatorios, ¿ya? O que se encargan de la separación tisular. ¿Y qué citoquinas las activan? La interleucina 4 y la interleucina 13 también. ¿Ya? Entonces, no se olviden de esas citoquinas en relación al linfocito T helper de tipo 2. El linfocito T helper de tipo 9 se diferencia por los mismos estímulos que el linfocito T helper de tipo 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos? La presencia de algún herminto, la presencia de algún alergeno, ¿no? Y también necesitamos la síntesis de interleucina 4, es lo mismo, similar. También acá se incluye el factor de crecimiento transformante beta, ¿ya? Factor de crecimiento transformante beta y la interleucina 4, que puede promover la diferenciación hacia el linfocito T helper de tipo 9. ¿Qué sintetiza? ¿Por qué le han puesto el nombre de interleucina o T helper de tipo 9? Porque sintetiza principalmente interleucina 9, ¿ya? Y también la interleucina 10. ¿Para qué sirve la interleucina 9?
Para la creación de mastocitos. Mastocitos. Activa los mastocitos de manera importante, ¿no? El principal efecto de la interleucina 9 es actuar sobre los mastocitos, en los que promueve el crecimiento y la producción de interleucina 1, 6, 13, factor de crecimiento. Ok, esto ya hemos visto también, ¿ya? En menor cantidad de interleucina 4 y 13, que es lo mismo, ¿no? Aumentan la producción de moco, eosinofilia, hiperplasia del epitelio a nivel de los mastocitos, contracción del tejido muscular liso. ¿Ya? Tiene una función similar al de Helper de tipo 2. De Helper de tipo 17. ¿Cuál sería el estímulo importante? Agentes patógenos extracelulares. Principalmente está relacionado a la defensa frente a hongos y frente a bacterias extracelulares. Entonces, citoquinas proinflamatorias, interleucina 1, 6, 23 pueden estimular la diferenciación. Se activan lo mismo, especies de aquí factores de transcripción nuclear, STAR3, y ya el linfocito T Helper está listo para sintetizar gran cantidad de citoquinas. ¿Por qué se la conoce como T Helper 17? ¿Qué citoquina importante sintetiza? La interleucina 17. ¿Ya? Entonces es fácil de recordar. T Helper 17 sintetiza la interleucina 17. ¿Para qué sirve la interleucina 17? Si hay agentes patógenos extracelulares, ¿qué célula de respuesta inmune innata es eficiente para atacar y destruir agentes patógenos extracelulares? Las células fagocíticas, ¿no? Pueden reconocer agentes patógenos extracelulares para fagocitarlos, destruirlos. ¿Qué célula fagocítica cumple con la función de netosis? ¿Quién quiere levantar la mano? Neutrófilos, muy bien. Entonces, factor o esta célula, el linfocito T17, activa gran cantidad de neutrófilos. ¿Dónde principalmente se encuentra el Helper 17? En lugares de ingreso de algún agente patógeno. En piel, mucosas, mucosas del tracto respiratorio, tracto gastrointestinal, tracto genitúrico urinario. ¿Quiénes han expuesto VIH? ¿Dónde se encontraban los Helper 17? En el estado de mucosa intestinal. Para las placas de piel, para los mostrar. Ok, además de la interleucina 17, interleucina 6, 9, 21 y 22 también sintetizan las. ¿No? Entonces, si ustedes ven acá, la interleucina 17 no puede actuar como una quinoquina o citoquina que ayuda principalmente a activar fagocitos para defendernos de manera efectiva frente a agentes patógenos extracelulares, ¿ya? Neutrófilos y en menor cantidad a los monocitos. ¿Dónde T Helper foliculares? ¿Dónde se encuentran estos T Helper foliculares? En los folículos linfoides, ¿no? De los órganos linfoides secundarios. Estos linfocitos T Helper foliculares están ubicados de manera estratégica en ese sitio porque tienen la responsabilidad de ayudar a un linfocito B a diferenciarse en células plasmáticas y generar los diferentes tipos de anticuerpos, así como generar células B de memoria. ¿Ya? Entonces, ¿qué citoquinas estimulan la diferenciación? Interleucina 6, 12, interleucina 21. ¿Qué citoquinas pueden sintetizar? Interleucina 21, interleucina 4 y 10. Si ustedes recuerdan, cuando habíamos visto moléculas coestimulantes, ¿no? Las moléculas coestimulantes que ayudan a que un linfocito T Helper folicular sintetice gran cantidad de interleucina 21 para activar a las células B, pues son, habíamos dicho que son las
las células fagocíticas que pueden ayudar a sintetizar o a producir estas citoquinas para activar y que un linfocito T hiperfolicular sintetice interleucina 21 junto a las moléculas coestimuladoras, ¿no? Las moléculas CD40 o CD40, las moléculas CD40 y su ligando principalmente, ¿no? Entonces activan un linfocito B para que se diferencien anticuerpos. Entonces se expresan de forma sostenida. Estos son receptores para quimioquines, CCXCR5. La pérdida de CCR7 ayuda a que estas puedan viajar hasta los órganos linfoides secundarios, ¿no? Donde se dirigen a las zonas de linfocitos B que expresan esta molécula CXCL13, induciendo la expresión de centros germinales y transformación de los linfocitos B en células plasmáticas, producción de anticuerpos de diferentes isotipos y producción de linfocitos B de memoria. Esto lo van a cambiar, ya son linfocitos B de memoria, no linfocitos T de memoria. ¿Ya? Entonces, son muy importantes porque ayudan a activar estas zonas germinales, ¿no? Para que se sinteticen los linfocitos, ¿no? Expresan TCR de mayor afinidad frente a antígenos, abundante cantidad de moléculas coestimulantes, las moléculas 5, CD40 y ya habíamos visto, ¿no? Entonces, en esta imagen ahí para que puedan recordar un poco, ¿no? T hiperfoliculares se unen a linfocitos B junto a las moléculas coestimulantes para ayudar a diferenciar células plasmáticas y linfocitos B de memoria. Linfocitos T reguladores, un tipo de linfocitos T con receptores CD4, pero también los receptores CD25, ¿okay? Se conocen como T reguladores. Antes se los llamaba como linfocitos T supresores, ¿ya? Pero es más correcto llamarlos linfocitos T reguladores. Se expresan del 5 al 10% de linfocitos T en una gran cantidad, ¿no? Porque del 5 al 10% es un porcentaje muy importante. Se la cataloga esta célula linfocitaria como un linfocito T inmunomodulador, ¿no? Va a regular la respuesta inmunitaria, va a decir hasta qué momento una célula permanece activa y en qué momento se va a inhibir dicha actividad o función de alguna célula. Expresan marcadores de activación CTLA4. ¿Cuál es el objetivo de que expresen gran cantidad de moléculas CTLA4? ¿Quién me puede decir para qué sirve la CTLA4? Inhibe la primera y la segunda. Ya, dice tu compañero. No es una célula inhibidora de la activación del linfocito T. Receptores para la interleucina 2. ¿Por qué tendrán receptores para la interleucina 2? Uno para que el T regulador permanezca activo y otro para Crear más cositas. competir por la interleucina 2 frente a otros linfocitos T, ¿no? Y evitar y controlar, inhibir la activación de los mismos. Tiene moléculas de adherencia también. Los linfocitos T reguladores se clasifican en dos subpoblaciones importantes. Linfocitos T reguladores que se diferencian a nivel del timo, también conocidos como linfocitos T de origen tímico, y linfocitos T reguladores periféricos, o que son inducidas en la periferia. ¿Ya? Entonces hay dos tipos de linfocitos T reguladores, los que se diferencian en el timo y los que se diferencian en los órganos linfoides secundarios. No se van a olvidar de esto, ¿ya? Porque cuando hablemos de tolerancia inmunitaria vamos a revisar este grupo de subpoblaciones de linfocitos T. La inducción de linfocitos T reguladores depende de factores de diferenciación que producen interleucina 10, factor de crecimiento transformante beta e interacción de células dendríticas inmaduras. ¿No es importante este estímulo para su activación? La diferenciación de los T reguladores es inhibida por la interleucina 6 de las células dendríticas maduras. ¿Por qué? Las células dendríticas, cuando maduran, habíamos dicho que ya son células, se transforman en células en velo, son células únicamente presentadoras de antígenos, ¿no? Las inmaduras son las células que están como células vigilantes de patrullaje, pero estas ya están, completan la maduración y
únicamente realizan la presentación antigénica, ¿no? Entonces, activación de la interleucina 6, ¿no? Y de las células térmicas maduras inhiben al linfocito T de tipo regulador. Acá en esta imagen se resumen las funciones de los linfocitos T de tipo reguladores. ¿Ya? Entonces, un linfocito T regulador, ahí ven ustedes, expresa una molécula coestimulante negativa, ¿no? O molécula inhibidora, la CTLA4. Si esta CTLA4 se une a un receptor B7 de alguna X molécula presentadora de antígenos, una célula presentadora de antígeno que se une a una molécula inhibidora, ¿qué es lo que va a hacer? Inhibe la expresión de otras moléculas coestimulantes para completar la activación de algún linfocito T efector, ¿no? Y con eso se inactiva un linfocito T. T reguladores producen varias citoquinas, como la interleucina 10, factor de crecimiento transformante beta, interleucina 35, la adenosina. Todos tienen un efecto regulador negativo para un linfocito T efector, es decir, inhiben la activación de este linfocito T. T reguladores, los linfocitos T reguladores también pueden tener gránulos intracitoplasmáticos que van a liberar a un linfocito T efector, es decir, van a liberar sobre la superficie de un linfocito T efector para destruirlos, como hace un linfocito T citotóxico. ¿Ya? Entonces pueden destruir o activar la apoptosis de un linfocito T efector. Y los linfocitos T reguladores, ¿no? Acá tienen receptores de alta afinidad para la interleucina 2. Entonces, ¿qué hacen acá? Van a competir por la interleucina 2. Si habíamos dicho que la interleucina 2 ayuda a activar el linfocito T, si el linfocito T efector no es activado por la interleucina 2 porque está compitiendo contra este receptor, se unen más a un linfocito T regulador, también este linfocito T efector va de forma progresiva a disminuir pues la activación. Entonces, la mayoría de aquí las funciones que ustedes ven de un T regulador es una función de inhibición, ¿no? Por eso se las conocía como linfocitos T supresores, ¿ya? Por esa razón. Funciones de los T reguladores: bloquear a los linfocitos T autoreactivos que escapan de la selección negativa del timo. ¿Qué significa esto? Les había dicho, ¿no?, que una subpoblación de linfocitos T reguladores se diferencia a nivel del timo. ¿Qué hace un linfocito T regulador a nivel del timo? En el mecanismo de las pruebas de selección positiva y negativa actúan para activar mecanismos de apoptosis de un linfocito T autorreactivo, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si un linfocito T completa la maduración y sabe reconocer antígenos propios y activa mecanismos de destrucción? A eso se conoce como linfocito T autorreactivo, es decir, un linfocito T que va a atacar a nuestros propios antígenos. Eso de ninguna manera se puede permitir, ¿no? Entonces, para eso están los linfocitos T reguladores del timo, para reconocer estos linfocitos T autorreactivos y destruirlos. Inhiben la proliferación y expansión de linfocitos T vírgenes, pueden controlar cuando ya no sea necesario, ¿no? Llega un momento en el que la inmunidad adaptativa ha sido suficiente, se controla la infección o el agente patógeno y ya no hay necesidad de seguir estimulando a más linfocitos T vírgenes. Por tanto, inhibe la activación y la proliferación. Inhibe el rechazo de trasplantes. ¿En qué circunstancias pueden inhibir el rechazo de trasplantes? Bueno, los T reguladores pueden ayudar a inhibir el rechazo de trasplantes. Cuando un donante o cuando un receptor, ¿no?, de algún donante es sometido a algún procedimiento para recibir algún tejido de esta persona, este tejido es extraño al organismo, ¿no? Por tanto, sí se tiene que activar la inmunidad adaptativa, pero hay mecanismos
o incluso medicamentos inmunosupresores que ayudan a inhibir al linfocito T, por ejemplo, para inhibir la inmunidad adaptativa. Pero un efecto natural, o sea, la inmunosupresión mediada por medicamentos, es la acción del linfocito T regulador, ¿no? Porque puede ayudar y beneficiar para ayudar a evitar el rechazo de trasplantes. Previene la inducción de las respuestas inmunes a enfermedades infecciosas, impide las respuestas de tipo alérgicas, ¿no? Generalmente en pacientes que no tienen predisposición genética, pues sin ingresar algún alergeno, ¿no? Entonces no se activa una inmunidad adaptativa gracias a la activación de los linfocitos T de tipos regulador. Esos son ejemplos de los efectos favorables y perjudiciales que en realidad ya lo hemos nombrado hace un momento, pero se diferencia de cuáles son los favorables y perjudiciales. Y por último tenemos a los linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos T citotóxicos inducen la apoptosis en sus células blancas mediante la liberación de gránulos citolíticos o expresión de ligandos para receptores de muerte celular como las FACL CD95. ¿A qué se conoce como estos mecanismos? Son dos mecanismos de lisis directa, ¿ya? Lisis directa por parte del linfocito TCD8. La primera, la liberación de los gránulos preformados de perforinas, granzimas o fragmentinas, también granulolicinas, ¿no? Que degrada lípidos. Entonces, un linfocito T citotóxico tiene todo este arsenal almacenado en gránulos intracitoplasmáticos. Cuando se conoce algún agente o célula infectada, la libera para destruir a esta célula infectada. Ese es un mecanismo citolítico directo. Otro mecanismo citolítico directo es mediante la unión a receptores de muerte celular, ¿no? Las moléculas FAS se unen al ligando, que es FASL, para activar la apoptosis celular. Ya, ese es otro mecanismo de lisis directa mediada por estas células citotóxicas, ¿no? Esta es la imagen en la que el linfocito T citotóxico libera los gránulos preformados, granzimas, perforinas para destruir a la célula blanca. Por otra parte, linfocitos TCD8, ¿qué citoquinas sintetizan? Todos sintetizan citoquinas, ¿no? Este puede sintetizar gran cantidad de factores de necrosis tumoral, ¿no? Interleucina 1, interferón gamma, que contribuyen a la respuesta de tipo inflamatorio. Ok, esto creo que ya conoce la función de la acción de los gránulos, ¿no? Y la liberación de estas citoquinas, interferón gamma, factor de necrosis tumoral, importante en la defensa contra infecciones virales y en el control de la proliferación de células tumorales. Estas son moléculas importantes, la acetilcolina, catepsina G. ¿Por qué? Son inhibidores de las perforinas, ¿no? Cuando una célula citotóxica libera sus gránulos preformados, esos gránulos los libera al espacio extracelular. Tienen que llevar a la célula vecina, pero como está en contacto, puede dañar su propia membrana citoplasmática, ¿no? Para evitar ese daño, la acetilcolina y catepsina G las inhiben la acción para que esta célula citotóxica esté protegida, ¿no? Y se evite esta autodosis. Tres ejemplos de subpoblaciones de linfocitos T. Tres ejemplos, ¿sí? CD4, CD8 y desreguladoras, ¿ya? Subpoblaciones de linfocitos T helper. T-helper 2 y ¿Ya? T-helper 9. T-helper, ¿qué helper? 9. 9, 2 y ¿cuál más? No te escuché. 1, 2 y 9. Y 9. Ya, T-helper de tipo 1. ¿Cuáles son los estímulos que ayudan en la diferenciación del T-helper de tipo 1? Sí. Interleucina 18, interleucina 12, interferón gamma y beta. Gamma y Muy beta. bien. ¿Qué linfocito T-helper puede ayudarnos en la defensa frente a agentes patógenos extracelulares? 2. Sí. T-helper de tipo 2.
helper 9. ¿Qué otro más? T helper 9. T helper tipo 9, muy bien. Primera vez. ¿Qué linfocito T helper ayuda o activa de manera importante a los neutrófilos? Helper 17. ¿Qué linfocitos T helper son importantes en la respuesta frente al virus? Sí. ¿No? Es igual. No, tipo 2. Tipo 2. ¿Cuál más? 5. Tipo 9. T helper 2 y además también 9, ¿no? T helper de tipo 9. La interleucina 9, ¿para qué sirve? ¿Quién quiere que levante la mano? Sí, activa los mastocitos. Interleucina 5. Sí, activa la interleucina. Ya. ¿Qué hace el interferón gamma? Era para producir Mejora la respuesta inflamatoria. ¿Qué linfocito T helper sintetiza gran cantidad de interferón gamma? Reguladores. Ya, interferón citotóxico también, sí, pero hay otro más, T helper. Reguladores. T helper. T helper de tipo 1. ¿Qué linfocito T es efectivo frente a hongos? Hongos 17. El 17. ¿Cuáles son los mecanismos de citotoxicidad directa de los TCD8? Hay dos mecanismos de citotoxicidad directa de los TCD8. ¿Cuáles son los mecanismos de citotoxicidad directa? y el otro era el receptor conectador. La fase 4. Ya, ya, ¿algún ejemplo de regulación por parte de un linfocito T regulador? ¿Cuáles funciones del T regulador? ¿Qué citokina sintetiza? T regulador. Interleuquina 2, 6. Interleuquina 2. Interleucina 6 inhibe la diferenciación de linfocitos T helper. Pero sintetiza interleucina. Ya. ¿Qué más? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la interleucina 21? ¿Para qué sirve la interleucina 21? ¿Nadie? ¿Nadie? Activan los linfocitos B para que se diferencien en anticuerpos. Babel. No hemos dado ningún repaso con ustedes, teníamos que dar repaso ya esta semana, lo vamos a hacer el día de mañana. ¿Ya? Doc, ¿va a subir la diapositiva? Bien. Sí, esta noche subo las diapositivas, el repaso va a ser el día de mañana y como el día de mañana terminamos activación de linfocitos B y tendríamos listo para su examen, ¿no? De la siguiente semana. Los organizadores gráficos vayan haciendo. Ya van a tener toda esta semana para subirlo en la plataforma. Nos falta esta activación de linfocitos T, las moléculas coestimulantes, poblaciones linfocitarias y activación de linfocitos B. Ya solamente una plana por difíciles como las que les he hecho ahora, las que he ido
clases, solo tienen que pasar y no saben que con su examen, cada paso se juegan 10 puntitos. ¿Cuántos pasos hemos dado con ustedes? Entonces 10 puntos. Repaso. ¿Ya? De los temas avanzados.